en Primera de Corintios capítulo 4, el verso 17. Primera de Corintios capítulo 4, verso 17. Ahí vamos a mirar. Yo voy a leer y ustedes siguen la lectura. Nos habla aquí de un joven muy conocido por nosotros los lectores de la palabra de Dios, y es del joven Timoteo. Dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Gloria al Señor Jesús. Pueden estar cómodos, y como ya se dijo, el tema es administrando nuestra vida espiritual. Y cuando hablamos de administración en el área profesional, administración, uno de los conceptos más completos o de las definiciones más completas es que es un proceso. Administración es un proceso que lleva o que utiliza un conjunto de recursos orientados hacia el logro de una meta. Dentro del proceso administrativo tenemos, o se conforma ya el proceso, la integración de todo el proceso. Está la planeación, está la organización, está la dirección y está el control. Todo esto nos permite llevar a cabo el resultado dentro de un objetivo planeado ya en una meta. Gloria al Señor Jesús. Y cuando lo llevamos a la vida espiritual, entonces también podemos decir que todas estas partes son fundamentales en nuestra vida: el planear, el organizar, el tener la dirección de Dios y el control. Gloria al Señor Jesús. Y todo comenzó por allí. Yo pienso que Dios planeó salvarnos a nosotros. Fue plan de Dios, Él lo formó, Él se lo trazó. Y una vez salvados nosotros debemos planear nuestro recorrido hasta la meta final. Gloria al Señor Jesús. La Biblia dice que Él no se agrada de los que retroceden, sino que dice que el que creyere y fuere bautizado, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor Jesús. Entonces nosotros debemos de planear la carrera cristiana hasta el fin, hasta que nos muramos o hasta que el Señor venga por su iglesia. Gloria al Señor Jesús, hasta donde Dios nos permita llegar. Gloria al Señor. Y como este es un tema de jóvenes, de la directiva juvenil, pienso que es un tema que se presta para todas las edades, pero hablando un poco en el área juvenil, podría decir que los jóvenes que estamos aquí, digo que estamos porque hace poco salí de la edad entre que tiene la iglesia de los jóvenes, y pues más que todo digo que estamos porque lo que digo es, lo que voy a decir es que muchos tenemos un privilegio, y es que hemos recibido al Señor a corta edad, y en esa parte participo yo, porque no nací en un hogar cristiano, pero sí mis padres a la edad de 8 años llegaron a la iglesia, entonces me levanté en la congregación. Sé qué es ser un preadolescente en escuela dominical, sé qué es ser un adolescente en escuela dominical, sé qué es ser un joven dentro de la iglesia. Entonces, puedo decir que todos los jóvenes, dependiendo, o de los adolescentes, dependiendo de las familias donde se levanten las costumbres,
la crianza que tengan, la educación del hogar. Cada persona, cada familia tiene una forma de comportarse, una educación en casa. Todas las familias son diferentes. Entonces, debido a eso, cada joven tiene su manera de comportarse diferente, teniendo en cuenta que también cada persona es única. Y entonces, dentro de la juventud de la iglesia, de los adolescentes de la iglesia, hay una diferencia de comportamiento de ambos jóvenes, ya sean varones o sea mujer, pero tienen algo en común, y es que todos reciben la misma enseñanza en la iglesia, en escuela dominical, o ya sea en enseñanzas para adolescentes. En mi caso, cuando yo estaba en la iglesia adolescente, los jóvenes recibían, o los adolescentes recibían sus clases temprano en los domingos, y cuando ya el pastor iba a predicar debían estar para recibir la predicación. Y es más, habían unas sillas hacia adelante, y uno debía entrar por la puerta derechito a las sillas delante. Allí se asentaban los adolescentes para recibir la enseñanza que daba el pastor en escuela dominical. Entonces pienso que eso es un gran privilegio. ¿Por qué? Porque recibimos una enseñanza que nos va a servir para toda una vida espiritual. Gloria al Señor Jesús. Recibimos una enseñanza que, dependiendo la importancia que se le dé, tenemos conocimiento, tenemos como las herramientas para crecer, para descubrir algunas cosas, para orientarnos, inquietudes, para irnos a la palabra de Dios y estudiar. Encontramos allí identidad. Muchos de los jóvenes se identifican con hermanos que sirven en la iglesia, se identifican con pastores, se identifican con hermanas, en el caso de las muchachas, de cómo Dios los usa. Y todo eso ocurre dentro de la congregación, desde el púlpito hacia allá, viendo a los servidores. Gloria al Señor Jesús. Entonces podríamos decir que tenemos un gran privilegio, y es que Dios nos ha llamado dentro de su planeación, nos ha llamado y nos ha entregado, nos ha seleccionado para lo más importante que existe en este mundo, y es la salvación del hombre. Amén. Puede haber en esta vida, o en este mundo, en esta población, podremos ver muchas personas que podrían decir son privilegiadas. Tal vez personas que han nacido dentro de una sociedad, en una alta sociedad, personas que tal vez tienen un buen cargo, un buen empleo, familias de nombre, de fama, ricos, y tal vez por eso la gente los admira, los tiene en cuenta, los sigue. Sin embargo, esas personas no han sido llamadas para salvación, no han sido seleccionadas para salvación. Entonces ahí hay una diferencia, que aunque nosotros no tengamos tanta fama en esa área, y aunque de pronto tal vez lo que en alguna ocasión lo que nos toque comer a nosotros sea un arroz con huevos, pero hay una selección importante en nuestra vida. Y es que el Señor nos señaló con su dedo para que fuésemos salvos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Nos alcanzó con su poder, nos trajo a su reino, y hacemos parte del reino más poderoso que hay en la tierra. Puede haber muchos reinos por ahí que presuman ser poderosos y que tal vez tengan armas y muestren mucha potencia, pero el reino más poderoso que hay en la tierra es el reino de Dios. Gloria al Señor Jesús. Muchos son salvados. Este reino ha reclutado y salvado personas de todas las áreas. De todas las áreas, de allá de la prostitución, de la drogadicción, de allá del grupo de sicarios, del ladrón, de todas partes ha sacado soldados, y los hombres
con la dignidad por el piso, pero los ha dignificado y los ha puesto a glorificar el Rey, la palabra, el Dios Todopoderoso, los ha puesto a glorificar el nombre sobre todo nombre. Gloria al Señor Jesús. Entonces todo eso ha estado dentro de la planeación del Dios Todopoderoso. Y nosotros debemos de preocuparnos por perseverar. Gloria al Señor Jesús. Entonces pienso que es importante en este orden, en nuestra vida, dentro de la administración del área espiritual que vivimos, también es muy importante para nosotros la dirección. Gloria al Señor Jesús. Y esta fase, teniéndola en cuenta desde el área juvenil, esta tiene dos fases. Y la primera tiene que ver con los padres. ¿Por qué? Porque se necesita la orientación, se necesita infundir la fe en el niño, en el joven, en el adolescente, y se necesita incentivar en ese muchacho el estudio de la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Esa es una fase importante dentro de la dirección en nuestra vida espiritual. Y eso está muy marcado en la palabra de Dios. El joven modelo que escogimos en la lectura, que es Timoteo, la Biblia lo muestra precisamente, en esa área estuvo esa fase en su vida. El apóstol Pablo le dice a él que él fue enseñado o que mantiene la fe no fingida, que le fue enseñada ¿por quién? Por su mamá y su abuela. Entonces quiere decir que ellas los enseñaron, lo dirigieron en esa fase. Entonces es muy importante que el joven reciba de parte de los padres esa orientación y esa fe en Cristo el Señor Jesús, y sea incentivado para leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos hace sabio para la salvación. Nos hace sabio para la salvación. ¿Y dónde toma fuerza eso de que nos hace sabio para la salvación? Es que nosotros nos enfrentamos a diferentes áreas, a diferentes momentos de la vida. En el día, decía el hermano hablando de las manos, en el día nosotros hacemos muchas cosas. Y dentro de esas muchas cosas que hacemos nos podemos enfrentar a muchos conceptos y preguntas y cosas negativas en contra del reino de Dios, en contra de la posición como cristiano. ¿Y dónde está la defensa en nuestra vida? El conocimiento que tengamos de la Escritura. En el momento de una pregunta, de alguna cosa que estemos viendo, el Señor nos recuerda su palabra. Y entonces nosotros nos apoyamos en esa palabra para actuar de la forma correcta, esa forma que agrada al Dios Todopoderoso. Y así estamos administrando bien nuestra vida espiritual. Gloria al Señor Jesús. La otra fase que es muy importante es la dirección espiritual. Y pienso que esa se desprende desde allí, desde la primera. Porque por el conocimiento que hayamos tenido o por la orientación que nos hayan dado desde pequeño, hablando del área juvenil, llegamos a un conocimiento del Dios Todopoderoso. Nos acercamos a ese Dios. Empezamos a conocer a ese Dios. Y eso nos lleva a tener experiencias personales con Dios. Y cuando esa experiencia ya está en nuestra vida, entonces a nosotros nos crece la convicción, la seguridad. Gloria al Señor Jesús. Nos podemos decir verdaderamente, esto no es un cuento, esto no es de pronto psicología, esto no es una charla motivacional, no, esto es una realidad. Gloria al Señor Jesús. El Dios Todopoderoso actúa, el Dios Todopoderoso cambia nuestra vida, el Dios Todopoderoso transforma nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Y entonces, cuando nosotros permitimos que Dios nos dirija, que el Señor Jesús dirija nuestra vida, entonces crecemos espiritualmente, crecemos en conocimiento, crecemos en sabiduría, crecemos en fe, crecemos en seguridad, queremos proyectarnos aún más, queremos tener más experiencias con Dios, y eso hace que nosotros llevemos un crecimiento integral.
que no se basa solamente en el servir aquí del púlpito, de pronto cantar un coro, cantar un himno, dirigir un culto, dar una predicación, sino más que todo una madurez en nuestra vida, para nosotros manejar nuestra vida, no aquí dentro de la iglesia, no aquí cuando estemos sentados en la silla, no, cuando estemos allá, en medio del mundo. Allá en medio de las personas que trabajan con nosotros, que no son cristianas, por allá es donde nosotros necesitamos esa madurez para saber cómo manejamos nuestra vida espiritual y cómo nos guardamos de las cosas que pueden permear nuestra vida y llevarnos a cometer errores, llevarnos a ofender al Señor Jesús. Entonces, qué importante es que nos dejemos dirigir por el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor Jesús. Y hay otra que es la organización. La organización. Y qué bueno es poder organizar nuestra vida espiritual. Organizar las emociones. Gloria al Señor Jesús. Organizar los proyectos. Organizar los proyectos de vida y los proyectos espirituales. Gloria al Señor Jesús. Sabiendo que nosotros hemos sido llamados y estamos dentro de un proceso maravilloso, que se termina el día que el Señor venga por nosotros y que ha sido planeado por Dios y va de aumento en aumento y tiene una meta o tiene una, podríamos decir, bueno, tiene una altura, si se puede decir, y es a llegar al conocimiento y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios se manifestó en carne en la persona del Señor Jesucristo. Y como ser humano en ese momento que vino como el Cordero de Dios para salvar al mundo, nos dio ejemplo de todo. Así que nosotros tenemos ejemplo del Dios Todopoderoso por todas las áreas. Gloria al Señor Jesús. Y nos ha dicho que como Él venció el mundo, nosotros podemos vencer al mundo. Gloria al Señor Jesús. Así que podemos organizar nuestra vida y saber que no podemos tal vez descuidar las cosas espirituales por estar enredado en las cosas del mundo, pero tampoco en las cosas de la vida, pero tampoco podemos desatender las obligaciones que tenemos como personas para estar tal vez siempre en las cosas de la iglesia. Es decir, esto se debe de meter en una balanza, hacer un balance donde debemos de cuidar de ambas cosas, sabiendo que aún lo más importante es lo espiritual, porque lo espiritual siempre debe ser lo más importante en nuestra vida. Pero debemos de tener una vida equilibrada, gloria al Señor Jesús, porque así podemos dar buen ejemplo, porque así podemos impactar muchas personas, porque así tenemos buen resultado en nuestra vida, porque así los nuestros también son alcanzados, son orientados, son edificados. Gloria al Señor Jesús. Y cuando hablo de los nuestros, ya estoy hablando de nosotros como adultos, como personas. Un papá responsable tendrá unos hijos que lo puedan admirar y que pueda decir, yo quiero ser como mi papá. Un papá que de pronto es responsable en la vida laboral, en la vida matrimonial, pero que es un hombre responsable en las cosas de Dios, un hombre que le ora a Dios, un hombre que le sirve a Dios. Entonces ese papá o esa mamá podrá tener la altura para que el hijo diga, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. ¿Por qué? Porque ha administrado una vida espiritual para que ese hijo quiera imitar y quiera ser como él. Si miramos en este texto que teníamos, está el ejemplo que el apóstol Pablo, en el contexto de este texto, o sea, la parte desde el capítulo 1 está hablando de los apóstoles y está poniendo el apóstol Pablo el ejemplo de él y de Apolo. ¿Para qué? Para que la gente o los miembros de la iglesia miren en ellos un ejemplo de cómo servir a Dios y lo imiten. Y yo creo que nosotros como siervos de Dios debemos de trabajar esa línea. Gloria al Señor Jesús. Tratar de
administrar nuestra vida espiritual y administrar dentro de nuestra vida espiritual, la administración se tiene que extender en el hogar, en cuanto a padres, digamos, a esposos y a hogar cristiano. Usted no puede pretender que, como la Biblia dice que la salvación es individual, usted se va a salvar y ya. No, sí, la salvación es individual, pero cada papá y cada mamá tiene unos hijos que Dios le confió. Gloria al Señor Jesús. O sea, cuando Dios le da hijo a uno, le muestra un grado de confianza, le está entregando algo muy importante. Y entonces allí dentro de nuestra administración espiritual está que nuestros hijos también sean orientados, sean administrados, sean llevados en el mismo proceso que nosotros estamos. Porque es que Dios quiere es que nosotros seamos salvos con nuestra familia. Por eso es que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, le dice a aquel hombre: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y cuando Dios quiso poner un hombre como ejemplo, el cual, en medio de una generación, el cual fue Noé, Él se propuso que Noé se salvara con su familia. Gloria al Señor Jesús. Noé no se salvó solo, Él se salvó con sus hijos, con sus nueras y con su esposa. Gloria al Señor Jesús. Entonces, qué bueno que nosotros organicemos nuestra vida. Y de pronto el joven vive un momento donde tal vez hace muchos proyectos y quisiera alcanzar de pronto muchas cosas. En el área laboral tal vez dice: yo quiero tener una empresa. Otros dicen: yo quiero ser profesional y trabajar en una multinacional importante. Y todo eso es válido, porque como seres humanos nos tenemos que desarrollar normal como cualquiera persona. Aquí no es porque nosotros somos cristianos, ya los proyectos de allá de profesionales y de multinacionales vamos a pensar que solo es para aquellos que andan por allá. No, para nosotros también puede ser. Nosotros somos personas comunes y corrientes como ellos. Y nos podemos desarrollar como ellos. Y nos desarrollamos más. ¿Sabe por qué? Porque hay un ambiente o un conocimiento espiritual que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero lo importante aquí es que si hay proyecto de vida o proyecto secular, también debe haber proyecto espiritual. El grave error a veces está en que muchos se proyectan, hacen proyectos de vida, pero se les olvidó el espiritual. Y tenemos personas exitosas que corrieron en la iglesia, que caminaron en la iglesia y tal vez tienen buenos trabajos, tienen buenas empresas, tienen muchos negocios, pero nada de nada en las cosas de Dios, se quedaron enanos. ¿Por qué? Porque no sacaron un proyecto espiritual, no lo llevaron, un proyecto espiritual. Y qué bueno es que administremos bien esa parte. Lo espiritual siempre nos tendrá o nos dará esa forma especial en lo que se pueda mirar de nosotros, sin desconocer que tenemos el gran privilegio o el gran galardón. ¿Y cuál es ese gran galardón? La salvación, la consumación de la salvación. Así que creo que es muy grave que descuidemos el proyecto espiritual. Si en alguna ocasión de nuestra vida descuidamos el proyecto de vida, ha sido un error, pero no es tan grave como quien descuida el proyecto espiritual. Gloria al Señor Jesús, porque nosotros debemos de administrar eso con gran disposición, porque por eso la Escritura dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, qué bueno es que nos organicemos. Y también está el control. El control. Esta área es muy importante, demasiado importante, digo yo. Y esa área está representada en la Biblia. La Biblia nos habla del dominio propio, nos habla de la templanza. Gloria al Señor Jesús.
Y qué bueno es que nosotros podamos controlar nuestras emociones, controlar, somos personas, tenemos que ser conscientes, sabemos que somos personas de carne y hueso, personas que estamos sujetos a emociones, a muchas aspiraciones y que nos llama la atención muchas cosas. Gloria al Señor. Pero dentro de esas cosas, cuando son cosas que no tienen que ver con Dios, que nos llevan a ofender a Dios, allí necesitamos el control. Allí necesitamos controlar nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Y todo eso lo alcanzamos con la ayuda del Dios Todopoderoso. Todo eso lo alcanzamos con la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese dominio propio, el Señor mismo nos los ha entregado dentro de los frutos del Espíritu y la templanza para que nosotros podamos vivir una vida en control. Gloria al Señor Jesús, en control. Y yo creo que todos necesitamos eso, dependiendo, no importa cuál sea la edad que tengamos, si todos necesitamos el control. ¿Por qué? Porque como sabemos, en las áreas de nuestra vida siempre se van a presentar momentos en el que tal vez con palabras, con acciones, un momento de ira, podamos ofender a Dios. Pero cuando somos personas que podemos controlar nuestra vida, controlar las emociones, controlar los momentos de ira, entonces somos personas que vamos a salir victoriosos en esa parte. En el área juvenil, el joven está entregado a ser impulsado por las tendencias, por lo que está a la moda, gloria al Señor, por las influencias, por las cosas que dentro de la sociedad o de la corriente juvenil pueden ser normal, pero que solo es una tendencia, algo que va influenciando y que va sacando las personas y las va llevando a un contexto de modernismo. Y de pronto va sacándote del pensamiento original de algunas cosas en cuanto a vida y otras en el área espiritual. Y si no tenemos el control para decir esto no debe ser. Sí, está bien, pero estará bien tal vez para el compañero que tengo aquí, para el primo, pero es que yo soy diferente. Yo tengo algo especial. Gloria al Señor Jesús. Y entonces ese joven, por muy sencillo, por muy jovencito que sea, dice no, hasta aquí. Y le pone control. Gloria al Señor Jesús. Y aunque parezca, nosotros normalmente creo que somos para el mundo somos muy raros, muy raros. ¿Por qué? Porque como decía el hermano Álvaro, uno escucha en el día muchas cosas que uno dice, muchas cosas raras, dice. Para uno, ¿por qué? Porque no son cosas que están dentro de la vida que uno practica cristiano. Y uno dice, no, pero imagínese. Y uno escucha tal vez hasta ignorancia, mucha ignorancia hablando de cuando tratan de hablar de Dios. Y para uno es muy raro, pero tal vez uno no se pregunta, ¿qué tan raro soy yo para ellos? Gloria al Señor. Y lo cierto es que nosotros somos muy raros para las personas que no tienen el conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque ellos están dentro de un ambiente natural. Y la palabra de Dios dice que lo espiritual se entiende o se discierne por lo espiritual. Y lo natural no puede entender lo espiritual. Y allí se presenta como un cortocircuito entre nosotros y ellos, y para ellos somos raros. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos ofrecimientos fuera de
de lógica, muchas cosas, y para eso se necesita que nosotros tengamos el control. Y sigamos, somos cristianos. Soy un hijo de Dios. Soy un representante del Señor. Esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo practicar, esto no lo puedo aceptar, hasta aquí tiene que llegar esto. Y entonces eso es una buena administración de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque el centro del Evangelio no es que hagamos parte de un grupo religioso, no es que hagamos parte de una denominación, no es que hagamos parte de una iglesia reconocida y grande. No, no, no. Aquí lo importante de todo esto es la salvación de nuestra vida. Lo importante de todo esto es que llevemos este proceso de regeneración y de preparación, lo llevemos a cabo y lo llevemos bien. Gloria al Señor Jesús. Lo llevemos bien. Nosotros somos débiles, sí, somos débiles. Pero tenemos una gran garantía. El Señor ha dicho que Él venció al mundo y por tanto nosotros podemos vencer al mundo con la ayuda de Él. Entonces tenemos como ejemplo a Timoteo, un muchacho que, como dije, él creció desde pequeño en la iglesia. ¿Qué pasaba con Timoteo? Timoteo fue guiado por su abuela y por su madre y aprendió las escrituras desde la niñez, dice. El apóstol Pablo dice que desde la niñez has aprendido las escrituras. Así que el hombre aprendió las escrituras y se instruyó mucho. Y ahí está la importancia de que los papás aprovechen. Y cuando el niño le guste leer la Biblia, póngalo a leer la Biblia. Búsquele las historias. Yo tuve una particularidad en eso porque yo me levanté sin papá. Así que yo cuando quise estudiar fue cuando, o cuando pude estudiar fue cuando ya yo podía trabajar para tener plata para las tareas, para la merienda. Entonces yo entré a hacer el primer grado de primaria a los 12 años de edad. Ya preocupado porque los compañeros míos de 12 años de edad estaban por allá en tercero, en cuarto. Y yo no había entrado a estudiar. Así que yo entré a los 12 años y entré con unas ganas de aprender que cuando me empezaron a hablar de las vocales y de los sonidos, yo eso me lo aprendí y en 2 semanas estaba ya leyendo, ya estaba cancaneando. Así que yo comencé a leer la Biblia con unas ganas. Yo estaba bautizado, yo me bauticé y tenía la urgencia de saber leer para, no lo llaman de pronto a cantar un coro o a dirigir un culto y cómo va a pasar a leer la Biblia si no sabe. Entonces, cuando yo comencé a leer de una, empecé a leer la Biblia con ganas y enseguida me llamó la atención las historias de Génesis, las de Abraham, las de José, de allá de Samuel, la de Saúl, la de David, todas esas historias me las empecé yo a leer. Tenía tanta fiebre en la lectura que me quedaba leyendo hasta tarde de la noche. Y yo no pensaba, yo pensaba que eso era solo algo que yo estaba haciendo. Pero un día escuché un hermano mío, en medio de un grupo, y el hermano mío hablaba de eso, escribió algo, él es pastor, y dijo, cuando yo estaba pequeño, vi el ejemplo de mi hermano mayor. ¿Cuál era el ejemplo? Que el hermano se quedaba leyendo porque allá era finca, no había luz, puras lámparas, mechones. Se quedaba leyendo con el mechón hasta las 12, 11 de la noche la Biblia. Yo eso lo leía porque yo tenía ganas de leer, pero para él fue un ejemplo. O sea que Dios a nosotros nos usa. De cualquier forma Dios nos usa cuando estamos dentro del propósito de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, este muchacho alcanzó buen resultado, este Timoteo alcanzó un buen resultado. Y tanto alcanzó que siendo joven llegó a ser un pastor. Él era un pastor de confianza del misionero Pablo.
Y fue tanta la confianza que fue pastor de una iglesia grande. La iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia, esa era como una iglesia central. Y él, siendo un joven, era pastor de esa iglesia. Entonces, cuando nosotros de verdad ministramos la vida espiritual, alcanzamos resultados importantes en el reino de Dios para nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Entonces, como ejemplo tenemos a Timoteo, como ejemplo para mirarlo en las Escrituras, para correr en las Escrituras, para estar firme en el área juvenil. Lo tenemos a él. Lo tenemos a él. Si usted como joven quiere alcanzar muchas metas en Dios, desde ya que es adolescente, déjese guiar por su papá, por su mamá. Lea la Biblia, ame la lectura de la palabra de Dios, imite a los hombres de fe, imite a los pastores que se conducen bien, que tienen buena fe. En la fe, no estoy diciendo que los imite en la forma de predicar, que haga los mismos ademanes de ellos, que brinque como ellos brincan, no. En la fe. Gloria al Señor Jesús, en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Daniel. Ya este ejemplo se extiende un poquito más en el área de todos, lo juvenil, según, y en lo adulto. Aquí en el verso que tengo es Daniel capítulo 6, verso 1 hasta el 3. Y dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ello 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo en todo el reino. Entonces aquí me llama la atención esta palabrita. Había en él un espíritu superior. Y nosotros sabemos cuál es ese espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios. Y nosotros también tenemos ese espíritu superior. Así que no hay excusa. No hay excusa. No es que yo me caí porque ya no pude más, no. En Dios podemos. En Dios podemos avanzar. En Dios podemos llegar al final. En Dios podemos alcanzar esa meta. Gloria al Señor Jesús. Porque no es solo nuestro proyecto. Este proyecto comenzó con Dios. Gloria al Señor Jesús. Dios fue el que hizo la planeación primero de esto. Gloria al Señor Jesús. Así que entonces Daniel, ¿quién era Daniel? Daniel fue un joven que fue llevado en el reino de Nabucodonosor. Lo llevaron cautivo de Judá. Y lo tomaron para que hiciese parte de la corte de allá del imperio babilónico, que estaba bajo el poderío de Nabucodonosor en ese tiempo. Daniel era de la familia de los príncipes de Israel. Y por esa causa él tuvo como el perfil para poder ser elegido para estar entre varios muchachos de muchos países que habían sido conquistados, y entre esos estaba Daniel, de entre Judá escogieron a Daniel, a Azarías, a los 3 compañeros de él, a Abednego, a Sadrat. Entonces los tomaron y para este momento ya no era Nabucodonosor, pero sabemos que en el reinado de Nabucodonosor ellos administraron su área espiritual. ¿Por qué administraron? Porque ellos no quisieron ser como los otros jóvenes. Muchos jóvenes, los pilos de toda la nación eran los que estaban allí. Todos eran príncipes, hacían parte de los príncipes. Estaban escogidos y esos empezaron a enseñarlos en las lenguas griegas. Estaban recibiendo las mejores enseñanzas del imperio
y eran alimentados por el rey. Pero ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Entonces eso fue administración espiritual. ¿Y el Señor lo respaldó? Claro que lo respaldó. Tenemos la historia. Tenemos la historia cómo el Señor respalda a estos jóvenes. Eran jóvenes. Pero digamos que el periodo de reino de Nabucodonosor duró muchos años. Así que cuando Darío vino a ser rey, ya más o menos no era tan joven. Daniel no era tan joven aquí. Un hombre ya adulto con mucho conocimiento que era el primer ministro prácticamente del imperio. O sea, hasta allá lo quiso poner el rey Darío. ¿Por qué? Porque era superior a todos los sabios de Babilonia. Porque estaba guiado ¿con qué? Con el poder de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, tenemos nosotros buena garantía si administramos nuestra vida espiritual o no. Claro que sí, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que nosotros no podemos caminar con miedo, andar por allí creyéndonos los pobrecitos. No, nosotros tenemos un Dios grande, extraordinario, maravilloso, que transforma, cambia, respalda y protege a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Protege a sus hijos. A veces pareciera que nosotros tenemos que estar, o pareciera que nosotros nos debemos esconder por allí, porque los de la hazaña son los que están por allá en el mundo. No, nosotros tenemos un Dios grande, un Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que nos respalda. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y tenemos que proyectarnos espiritualmente, guardarnos espiritualmente, administrar esa vida espiritual, para que el Señor a través de los años haga cosas extraordinarias con nosotros. Es que nosotros estamos proyectados a vivir la vida en Dios y no de acuerdo a lo que nosotros creemos. Muchas veces de acuerdo a lo que ustedes me ven a mí aquí predicando la palabra de Dios. Y dicen, uy, el hermano Jorge. Pero el hermano Jorge muchas veces no pensaba hacer esto. Predicar de pronto en Bogotá. Yo vengo de por allá, un pueblo lejos de la costa. Y allá no había ni luz. Por allá solo campesino. Y como escucharon, comencé a estudiar a los 12 años de edad. Pero el Señor guía a sus hijos, bendito sea el nombre. El Señor guía a sus hijos. Y una vez por allá, como a mí me gustaba servir al Señor, una vez sí soñé, aunque nunca pensaba venir a Bogotá. Pero una vez yo pensé, yo dije, tal vez, qué tal que yo vaya por allá y sea, yo cuando eso había sido presidente de jóvenes en mi pueblo. Y llega a ser presidente de jóvenes por allá. Pero ese era como un sueño de esos que uno tiene curioso, que uno dice, lo sueño, pero no lo voy a alcanzar. Porque era de los que decía que a Bogotá tampoco venía, no me llamaba la atención. Yo vine acá por una enfermedad. Gloria al Señor, por eso fue que vine acá. Pero el Señor me ha respaldado. Y no es porque uno sea tal vez el pilo, o porque sea el más inteligente, o porque sea el más, digamos, zanahorio. No, porque el poder de Dios ha estado en nuestra vida. Gloria al Señor Jesús, porque uno tal vez le ha dicho al Señor, venga, guíame, yo quiero que tú me guíes, bendito sea el nombre del Señor Jesús, yo quiero que tú administres, tú me dirijas, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros nos humillamos en la mano del Señor, la Biblia dice que por torpe que sea la persona, no se extraviará, gloria al Señor Jesús. Así que ya sabemos que no hay excusa. Imagínense, la Biblia dice que por torpe que sea no nos extraviaremos. Entonces nosotros, si administramos nuestra vida espiritual, tenemos gran galardón. Este hombre llegó a ser el primer ministro prácticamente del imperio babilónico. ¿Y sabe qué? El enemigo lo atacó. Aquí, cuando ellos vieron que no, ¿cómo así que el primer ministro? Porque dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo, porque él tenía mejor conocimiento que los
Eran 120 sátrapas y 3 administradores. Pero Daniel se llevaba a los 2 compañeros de él. Entonces dijo el rey, no, pongámoslo sobre todo el reino. Y entonces le inventaron una trampa, y la trampa era que a Daniel le dijeron por medio de un edicto que le hicieron firmar al rey, tú no puedes orar a tu Dios dentro de 30 días. ¿Y sabe cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día oraba el hombre. Y le estaban diciendo que durante un mes no iba a orar. Pero el hombre no se la aguantó. Dice la Biblia que abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y las 3 veces él se arrodillaba a orar a su Dios, lo exaltaba, lo glorificaba. Y los otros dijeron, cayó en la trampa, y se lo llevaron al rey y le dijeron, mira, es que este sí sigue orando, no acata tus órdenes. Y el rey lo quería librar porque el rey sabía que era el coco podríamos decir el coco en la inteligencia de el imperio babilónico. Y podemos también decir que no era solo porque Daniel fuera muy inteligente, sino que tenía un espíritu superior. ¿Qué era él? Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces, lo llevaron al horno, al foso de los leones, y lo echaron. Y usted se imagina ese ambiente de Daniel allá, cuando estaba allá y vio esos leones que caminaban así. Esos leones estaban enseñados a comer gente. Usted se imagina a Daniel mirando ahí, mirando los que se paseaban de un lado para otro. Pero Daniel veía que nada más se paseaban y no le hacían nada. Y dijo, aquí está pasando algo extraordinario. Gloria al Señor Jesús. Aquí está pasando algo grande. No importa cuál sea la dificultad. No importa cuál sea lo que estés viviendo. Hay un Dios que te respalda. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hay un Dios que te libra. Por lo tanto, no debemos tener miedo a las circunstancias. No debemos quebrarnos ante los problemas, las dificultades. Sabemos que todas las cosas en Dios no pasan por qué, sino para qué. Gloria al Señor Jesús, sino para qué. Nuestra vida no es nuestra, nosotros no vivimos para nosotros mismos. Hemos sido elegidos para vivir para Dios. Y así que Dios nos ha asegurado a nosotros la salvación de nuestra vida. Y con eso nos basta. No importa que en todo el transcurso que hayamos vivido, Él use nuestra vida a su manera. Tal vez no sea, algunas cosas no sean agradables para nosotros, pero Él no lo está haciendo sino para, tal vez eso que no es tan agradable para mí, lo está haciendo para mostrar su poder a otra persona que está cerca de mí. Así que está utilizando mi vida. ¿Por qué? Porque yo vivo para Dios y Dios me ha escogido para salvación. Gloria al Señor Jesús. Daniel no se sentía ya contento, pero estaba viendo un milagro extraordinario. Los leones no pudieron comérselo. Dios le tapó la boca a los leones. Así que cuando pasó toda la noche y llegó la mañana, Daniel estaba en victoria. Y el rey estaba tanto a la expectativa que el hombre no durmió y apenas pudo salió corriendo en la mañana a ver qué había pasado con Daniel. Y la pregunta fue, Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Mire ese ejemplo, ese testimonio, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Y qué bueno tener importante, eso hace parte de la administración de nuestra vida espiritual. A veces nosotros queremos presentarnos como buenos servidores, como buenos cristianos en la iglesia. Pero debemos ser tan buenos cristianos que las personas importantes sepan que somos buenos cristianos. Esas personas que son del mundo, que son importantes, que tal vez tienen algún conocimiento,
y nos conozcan a nosotros, sepan que ese que camina por ahí, ese es hijo de Dios. Que no nos escondamos porque a veces nos da miedo. Nos da miedo porque hay personas que son letradas, que hablan bonito y nosotros no hablamos tan bonito y somos por allá evangélicos, entonces nos metemos por allá en una orillita. No, 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 no. Nosotros tenemos un espíritu superior, bendito sea el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Y Daniel tenía un testimonio que el hombre más importante, el más dominante, tenía 120 naciones dominadas. 120 países le rendían tributo al imperio persa, ese ya era el imperio persa. Y este hombre era el presidente. Pero tenía que decirle a Daniel, tú eres siervo del Dios Altísimo y sirve continuamente a ese Dios. Y le dice, eso le dice él, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar del poder de los leones. Y la respuesta de Daniel, ¿cuál fue? Oh rey, para siempre vive. Para siempre vive nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Para siempre vive. Él no se adormece, Él es poderoso, Él es extraordinario. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Nuestro Dios cerró la boca de los leones y me libró. Porque ante Él no hice nada malo y delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y allí está la gran diferencia. En que el rey se volteó y dijo, bueno, ahora vamos a probar con los que... Y ya sabemos que dice la palabra de Dios que cuando echaron a estos hombres con sus hijos y su familia, no habían llegado muy bien al fondo del pozo de los leones, dice que los leones se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. Pero nosotros, los hijos de Dios, estamos en una atmósfera que nos lleva de victoria en victoria hasta cumplir el gran propósito de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que quiero terminar diciendo esta noche que tenemos el privilegio más grande que puede existir en esta tierra. Gloria al Señor Jesús, el cual debemos de cuidar con todo y defender con todo. Tal vez el muchachito que está creciendo en la iglesia, la jovencita que está creciendo en la iglesia, cree que esto es algo normal, algo sencillo, es de pronto un grupo religioso, algo, no. Y tal vez piensa que es una cultura o no le pone el interés necesario, pero en esta noche quiero decir, es un gran privilegio. Es un gran privilegio, bendito sea el nombre del Señor, el que ya hayamos sido señalados por Dios para ser parte de la corte que va a alabar y exaltar al Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. De toda tribu, nación y lengua exaltaremos al Dios Todopoderoso. Gloria al Señor Jesús. Pero para eso es necesario que administremos nuestra vida espiritual con todos los recursos que nos ha dado Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No nos toca tal vez difícil porque Dios tiene todo para nosotros y nos ha dado toda la oportunidad para llegar a la meta final. Así que lo único que tenemos que hacer es consciente en esta noche. Lo único que tenemos que ser es consciente de que tenemos un gran privilegio, el cual debemos aprovechar. Y la invitación es, administremos nuestra vida espiritual. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo la vamos a administrar? Planeémonos llegar hasta el final. Hagamos ese propósito. Dejemos que Dios nos dirija. Organicemos nuestra vida de acuerdo al conocimiento bíblico que Dios nos ha dado y controlemos nuestra vida también de acuerdo a la palabra de Dios.
cortemos todo lo que no nos sirve y agrademos al Dios Todopoderoso. Sirvámosles a Dios con todo nuestro corazón, estemos firmes en el propósito de Dios y llegaremos hasta el final. Estén en pie, vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Y qué bueno que nos dispongamos a poner la palabra de Dios por obra. Gloria al Señor Jesús. Soberano Dios, Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo bendito, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu poder, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, Señor Jesús. No merecíamos, Cristo bendito, ser alcanzado por tu gracia, pero tú nos extendiste tu misericordia. Y ahora estamos aquí reunidos alabando, glorificando y